En Colosenses capítulo 4, verso 2 al 5, te lo quiero leer esta noche. Si me acompañan multimedia, me colocan allí por favor la revisión 60. Colosenses 4, 2. Si no tienes Biblia, solo mira aquí a la pantalla y me van a ayudar allí. Y dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Verso 4: para que lo manifieste como debo hablar. Te lo leo de vuelta. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Amén. Bueno, feliz año nuevo. Este es nuestro primer domingo de este año bendito 2024, el año de los redimidos del Señor. El lunes que comenzamos este año, Dios nos dio esta palabra, que este era el año de los redimidos del Señor. Y es importante entender, y lo voy a repasar por lo menos un buen tiempo hasta que se nos quede grabado, que la redención no es solamente el perdón. El perdón es el principio de la redención, porque sin perdón no pueden redimirse las personas. Pero la redención significaba algo más que simplemente perdonar, que ya es glorioso, sino significaba que alguien tenía que pagar el precio por causa de la libertad de esa persona perdonada. Pero aparte de pagar el precio, lo liberaba. Lo liberaba sea de la carga, sea de una opresión, sea de una esclavitud, sea de lo que fuere que lo haya atado por mucho tiempo. Aún el alma podía estar oprimida. David dijo al Señor que redimió mi alma de la angustia. O sea, uno puede estar encarcelado por muchas cosas, no solamente por algo físico. Uno puede estar aún encarcelado por el pasado, por espíritus del pasado, que lo compartimos esta mañana. Y esto hace que uno no pueda avanzar, no importa el buen deseo que uno tenga. Yo tengo deseos de amarlo, tengo deseos de amarla, pero resulta que cuando lo veo me da una gana de ahorcarlo, ¿verdad? Entonces el buen deseo no alcanza. Uno necesita ser redimido, liberado. Amén. O sea, tengo que liberar mi alma, tengo que liberar mi mente, mis acciones. Es el salir de esa cárcel en la que uno ha estado, y para eso alguien pagaba el precio, y eso se llama la redención. Pero aparte, no solamente de dejarlo libre, sino que también se le devolvía lo que había perdido. Supongamos que alguien, en la época en que fue escrito el Antiguo Testamento y aún en parte del Nuevo, cuando alguien tenía deudas económicas, por ejemplo, entonces venía el acreedor, se llevaba todo. Vos no podías declararte en quiebra, ellos te quebraban, te llevaban hasta la última media que tenías, y después de llevarte todo, entonces si todavía quedaba deuda, había que pagarlo con trabajo. Entonces la gente se vendía como esclavo por una cantidad de años, mientras que trabajara sin cobrar. ¿Me está siguiendo? Entonces pagaba con trabajo. Y la persona dice: no, pero yo no puedo trabajar. Ah, bueno, tus hijos. Entonces se llevaba a los hijos. O sea, alguien pagaba. Vas a encontrar esa mujer que se fue al profeta Eliseo y le dijo que justamente habían venido a llevarse todo lo que ya tenían, se lo habían llevado, solo le quedaba un jarrito con aceite, y se venían a llevar sus hijos, y ella era viuda, así que ¿qué le quedaba a ella? Mendigar o prostituirse. Entonces, si alguien venía y pagaba o le liberaba,
En este caso fue por un milagro y por una herencia que ella tenía a causa de que su esposo había servido al Señor. Entonces Dios multiplica el aceite y quedan liberados de tener que ir a servir como esclavos los hijos. Pero Dios le bendijo tanto que no solamente fue liberado de la esclavitud y de la deuda, sino que pudo recuperar todo lo que había perdido. Y le dijo, y todo lo que te sobró es para que sigas viviendo. O sea, recuperó su casa y tuvo jubilación, tuvo pensión y le dio para vivir el resto. O montó una empresa de aceite, no sé qué pasó, pero le alcanzó. O sea, no es solamente el perdón, no es solo la libertad, sino también es recuperar las cosas que se habían perdido. Y esta mañana oramos por aquellos que sus abuelos, sus antepasados habían sido prósperos y que luego sus hijos tal vez no lo supieron manejar, o la economía del país o lo que sea, y al fin y al cabo a nosotros no nos llegó esa prosperidad o esa herencia. Entonces hablamos esta mañana también de que la redención hacía que podamos recuperar aún lo que nuestros abuelos o tatarabuelos, el que vino de Europa, el que trajo el oro, el que lo mataron en el camino, el que perdió el campo, el que hizo malos negocios, y hoy desarmamos esos planes que nos llevaron aún a nosotros a hacer malos negocios, y vendimos cosas que pensamos que iba a ser un buen negocio y terminamos sin nada después. Y la redención es el perdón, la libertad, pero también recuperar todo lo que se había perdido. Pero tiene algo más todavía la redención, que no solamente es eso, sino que es el cambio de estado, de que uno deja de ser lo que era y pasa a ser, en el caso de un preso, pasa a ser un libre, pasa a ser un redimido. La palabra redimido es algo que te dice, has cambiado de estado, eres una persona libre, fuiste comprado, ahora eres libre. Es el caso que compartimos el lunes pasado cuando hablamos de Ruth. Dejó de ser una moabita mendiga, viuda, sin hijos, y pasó a ser la esposa de Boaz, la ama de toda esa tierra. Recuperó lo que era de su esposo, el que había muerto. Pero no solamente eso, sino que su vientre, que no había tenido hijos, Dios hizo que fructifique y pudo tener un hijo que se llamó Obed. Y Obed fue papá de Isaí, e Isaí fue el papá del rey David. Y Ruth, de no tener hijos, pasó a tener en su vientre reyes. 22 reyes nacieron de su generación, y el más grande de todos los reyes, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la redención llega, te cambia de estado, y entonces dice, no, la que era la amargada ahora vuelve a ser la que tiene el gozo. Vas a ver a José, el esclavo, el que era esclavo y preso. Eso significaba cadena perpetua. Pero por la gracia de Dios y por ministrar el don que Dios le dio, de la mañana a la noche dejó la esclavitud y fue el primer ministro de la nación. A la mañana todavía le pegaban con látigo, a la tarde se tenían que reverenciar y arrodillar delante de él. Eso es un cambio de estado. Hablamos el viernes sobre cuando la redención también llega para, no solamente para los que hicieron bien las cosas, como en el caso de Ruth, que tenía un buen testimonio, sino que hablamos de aquellos que tuvieron un mal testimonio en la vida. Y hablamos de el profeta Oseas, y el Señor lo guió a que se case con una mujer, que esta mujer era promiscua. Ella tuvo hijos que teóricamente eran del profeta, pero había sido que no eran de él. Había cometido adulterio. Pero no solamente que había cometido adulterio, sino que él la bendijo, le puso ropas, la enriqueció. Y ella fue, y con esas ropas y con eso se fue, dejó a su esposo, sus hijos, y se dedicó a sus amantes. Y dice que aún le pagaba a sus amantes. Pero cuando ya no tuvo más dinero, entonces se dedicó a la prostitución. Y cuando tuvo tantas deudas, fue rematada como prostituta.
Y cuando estaba allí por ser rematada, en el capítulo 3, el Señor le habla al profeta Oseas y le dice: ve y cómprala de nuevo. Y dice las escrituras en el verso 4 que él fue y lo compró con 15 monedas de plata, 200 kilos de cebada y un jarrón de 60 litros de vino. No solamente se le redimía al que tenía un buen testimonio, se le redimió por amor a aquella persona que tampoco tenía buen testimonio. Y Dios dice: así es mi amor por Israel. Ellos me dejaron, ellos me abandonaron, pero yo voy y pagaré el precio por ella. Y se olvidarán de la vergüenza de su juventud, y le llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y esa mañana hablamos de la redención y tomamos la historia de un joven que se llamaba Mefiboset. Mefiboset había sido nieto del rey Saúl. El rey Saúl hizo mal las cosas, se terminó en el espiritismo, matando a los hombres y los sacerdotes de Jehová. Hizo barbaridades, persiguió a los ungidos, hizo desastre. Y entonces Satanás entró en la familia. Y el que era el heredero al trono, este niño que se llamaba Obed, a los 4 años, tanto su abuelo y su papá mueren en la batalla. Y este muchacho termina en un campo que se llamaba Lodebar. Era un barrio donde estaban allí todos los mendigos, los que la sociedad los buscaba, los presos que se habían fugado. Y él se cría en ese ambiente. Pero había una promesa del Señor, y Dios le da al Redentor, en este caso era el rey David, y se acuerda: hice un pacto con Jonathan. Habrá alguien que haya quedado vivo, y lo manda a llamar. Y cuando lo manda a llamar, este niño de 4 años, cuando se habían muerto su papá y su abuelo, se cae de los brazos de la niñera y se le rompen las 2 piernas. Así que quedó pobre, quedó mendigo, quedó lisiado. Había perdido la herencia, había perdido la casa. Se crió allá en aquel barrio donde nadie quería entrar. Lodebar quería decir no palabras. Donde no llegaba la palabra, no había nada de fertilidad. Pero llegó el día de la redención, y el rey lo mandó a llamar y le dijo: no temas, porque todo lo que era de tu abuelo, del rey Saúl, el palacio, la casa, los campos, todo te lo volverás a tener, te lo devolveré. Y le puso al sirviente, y le puso 35 trabajadores para que atiendan la empresa que él nunca había tenido. Y Dios le redime el pasado, los errores de los antepasados. Quiero animarte a que escuches cada uno de estos mensajes, porque en cada uno de ellos estamos nosotros. El problema que tenemos es que tenemos muchas promesas, pero no sabemos si es para nosotros o no. Porque si lees la historia de Ruth, dice: alguien que tenga buen testimonio. Pero yo no tuve buen testimonio, mi vida fue un desastre. Y entonces te encuentras con la otra historia, con la de Gomer, la mujer de Oseas, y dice: ah, sí, me parezco más a ella. O puede que diga: no, yo no hice eso, pero mi abuelo, mi tatarabuelo, ahí uno tenía, no sé, un motel, el otro tenía no sé qué, el otro tuvo no sé cuántas mujeres. Yo tuve que redimirme del pasado, de muchas cosas. Mi tatarabuelo tuvo 61 hijos. Y uno puede decir culturalmente: y bueno, en Paraguay no quedaron varones, lo que sea, pero los demonios entraron. Y hubo que cortar maldiciones, abandonos, porque luego uno se crece con esa cultura con la que uno ha vivido, con la que uno ha crecido. Y necesitamos entender que si este es el año de la redención, Dios está interesado en mi vida para recuperar todo lo que Satanás nos había robado, para volvernos a ser prósperos, productivos,
Pero algo que está sobre el final, y lo compartimos el lunes, es que los redimidos del Señor, una de las cosas que recuperan es el gozo y la alegría. Y la tristeza y el gemir huyen. Ahora quiero compartirte esta noche. Hice un pequeño resumen de lo compartido en esta semana. Y quiero hacerte un pequeño... dos puntos que necesitaría una hora para cada uno de estos puntos. Pero es la importancia de redimir el tiempo. No solo se puede recuperar casas, familias, libertad, salud, no sé lo que pudimos haber perdido, testimonio, ministerios, comunión con Dios, cuántas cosas que pudimos haber perdido. Pero una de las cosas que generalmente escuchamos es que el tiempo es oro y nunca se recupera. Es verdad que no tenemos una maquinita que nos lleve el tiempo para atrás. Y hay cosas que si pudiéramos hacerlas de nuevo, las reharíamos. Pero no podemos volver para atrás. Hay palabras que si pudiéramos borrar, como borras cuando te escribiste algo en el celular. Y no. Las palabras quedan grabadas a veces en el corazón muchos años. Entonces uno dice, no, yo no puedo volver el tiempo para atrás. Pero la palabra de Dios dice que puedes redimir el tiempo. Y de esto te quiero hablar esta noche. ¿Cómo se puede redimir el tiempo? ¿Cómo es que el tiempo perdido lo puedo recuperar? Si la Biblia dice que se puede redimir, se puede redimir. Y quiero hablarte de 4 cosas en las que es importante entender que se puede redimir, recuperar el tiempo. Para ello, dice el verso 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, recuperando el tiempo. Y hay 4 áreas en las que quiero compartirte. Una de ellas es redimir el tiempo con la familia. La segunda es redimir el tiempo de descanso. La tercera es redimir el tiempo de la intimidad con Dios. Y el cuarto, redimir el tiempo para servir a Dios. Estas son 4 áreas de las que generalmente el diablo nos ha robado. La familia. Puedes decir que hay cosas que nunca volverán a ocurrir. ¿Y es real? ¿Cuántas mamás tenemos aquí que tienen todavía hijos en brazos? Déjenme decirle, disfrútenlos. Disfrútenlos. Aunque te canse el brazo hoy, disfrútalo. Porque el tiempo pasa rápido. Disfrútalo. Cuando llora, no te quejes, ora. Cuando tienes que darle de mamar, no diga, ay, se me va a estirar todo, dale mamadera. No, disfrútalo. Porque lo que pueda experimentar al besarte mamando, no lo experimentará con el plástico que recibe. Lo que le puedas hablar mientras que mama, y hasta le puedes leer la Biblia o cantarle, no le vaya a contar el cuento de Caperucita Roja y el lobo ¡ah! Dice, no sé por qué mi nene llora. Más vale enséñale el David y Goliat y le cortó la cabeza. No. Pero las promesas que Dios tiene para tu familia, para mi familia, no se cumplirán si no operamos con sabiduría, redimiendo bien el tiempo. Dios tiene sus promesas. Él dijo, esto es lo que quiero. Tienes esta tierra prometida.
Aquí la que le prometí a mi amigo Abraham, que fluya leche y miel. Entren y poséanla. Ellos fueron y deliberaron a ver si tenían que entrar, y al fin y al cabo no entraron. Aunque Dios tenía la provisión y Dios tenía el deseo de dárselos, también había una parte que dependía de ellos. Tenemos la bendición, serás salvo tú y toda tu casa. Pero tenemos una instrucción: instruye al niño en el camino. Nuestros hijos no son una molestia. ¿Y por qué no le trajiste a la iglesia? Y no porque molesta y anda por ahí. Tráiganlo. Y la portera le va a decir: sujételo a su criatura, dígale que se calle, haga esto. Ay, no, para que no me diga esto. No, está bien. Estamos preparando las zonas para los niños ahí, como ya los teníamos antes de la pandemia. Ahora los vamos a volver a tener ahí. Ya tenemos una zona preparada y otra más que estamos acondicionando. Pero no dejes de traer a tus hijos a la iglesia. Yo me gozo cuando veo a los niños jugar al culto. No juegan al hombre araña ahí prendido por la pared, al no sé qué, que ¡pah! Y ahí viene el dinosaurio. ¡Wow! ¿No? Me gozo cuando los veo orando. No aquí, casi no en esta zona porque es bastante dura. Pero allá en el monte los he visto muchas veces en el pasto. Entonces uno le ora, el otro se cae. ¡Pah! Y el otro se manifiesta. ¡Ah, no voy a salir! Y el otro lo libera. ¡Ahora! Y vomita. ¡Pac! Y otro canta. Queremos que sean famosos jugadores de fútbol para tener autos 0 kilómetros. Y entonces lo entrenamos de chiquitito para que jueguen al fútbol. Ni a la bolita saben jugar, pero usted, ahí está, juega, juega. Está bien si gana mucho dinero el día de mañana, pero ¿de qué sirve si no tiene propósito? Perderá su familia y hasta su salvación tal vez, ojalá que no. Pero instrúyalo en el camino. Háblele del propósito de Dios para su vida. Guíelo en la voluntad de Dios. Y para el mundo puede llegar a ser un perdedor, pero en el reino de los cielos será un ganador. Del tiempo que Dios nos ha dado, lo gastamos queriendo tener más cosas y no enriquecemos las relaciones. Entonces es que tengo que hacer una hora extra más para comprar el otro celular y para no sé qué. Y tienes muchas cosas menos lo que va a perdurar. Por eso dice: muévete sabiamente, redimiendo bien el tiempo. Si algo Dios está por hacer este año y nos está por devolver tantas cosas, una de las cosas que necesitamos entender es que necesitamos la agenda de Dios. No la agenda de este mundo, no la agenda del gobierno de turno. Necesitamos la agenda de Dios. Y para algunos puede ser pérdida de tiempo cuando te arrodillas y tomas tiempo para orar. Pero cuando tú aprendes y tomas el tiempo con Dios, estás redimiendo el tiempo perdido. Y lo que no pudiste lograr con tus fuerzas, la fuerza del cielo, el poder de Dios, de los ángeles de Dios, la palabra de Dios operará para transformar lo que tú no pudiste hacer en tantos años. Necesitamos redimir el tiempo entre los esposos. Como sacábamos tiempo antes cuando estábamos enamorados y queríamos llegar a la casa y estabas esperando que llegue allí Juan Manuel González García, ¿viste? Centroamericano con doble nombre, triple apellido. Y entonces ahí le esperabas con la pasta frola, el chipá, el mate calentito. Pero ahora ya Juan Manuel tiene panza. Ya sabes que no tiene otro lugar para ir a vivir, así que tiene que venir a dormir a la casa. Y cuando llegan ni lo esperas. Es más, lo esperas con un reto: a esta hora llegas. Y después se pregunta: ¿y por qué será que quiere ir más a jugar al fútbol que venir a casa?
Dios cumplirá nuestras promesas, las promesas de Él, perdón. Pero aquí hay una enseñanza, dice, redimiendo bien el tiempo, y aclara cómo. Y dice, oren para que se manifieste como debo hablar, andando sabiamente. Una de las cosas que nos ayuda a redimir el tiempo es aprender a hablar de nuevo. Solo comencé con un ítem que es el de redimir el tiempo en la familia. Y necesitamos aprender a hablar de nuevo. Al que está al lado tuyo, decirle, tenemos que aprender a hablar de nuevo. En nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte, dice la palabra de Dios. Dios hizo los cielos y la tierra con palabras, y a nosotros nos hizo semejantes a Él. Eso quiere decir que también nuestras palabras pueden construir o pueden destruir. El tema es que nosotros queremos que la situación cambie, pero solo hablamos palabras que no cambiarán nada. ¿Me está siguiendo? Voy a tratar de darles un ejemplo. ¿Te enojas con tu esposa porque, no sé, gastó la tarjeta de más? Y entonces cuando llegas, lo que haces es afirmas lo que ya existe. Y entonces le dice, ¿viste? No sabes manejar plata. ¿Cuándo vas a aprender a ahorrar? Solo le dice lo que ya es, o lo que cree que es, y afirma lo que el diablo quiere que diga. Y le mira después y le dice, ¿y a vos no te aguanto más? ¿Qué hace? Simplemente afirma lo que el diablo ya está poniendo en el corazón. No veo la hora de irme de casa, le dice la hija a la mamá. A eso la Biblia le llama palabras ociosas. ¿Qué es el ocio? El ocio es lo que no produce, lo ineficaz, lo inútil, lo estéril, lo perezoso, lo desocupado, ocioso. Mateo capítulo 12 verso 36 dice, mas yo digo, Jesús estaba hablando, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Duro esta palabra, ¿verdad? Hubiera venido al culto de la mañana. Es que si creemos que Dios está por hacer cambios, los cambios comenzarán por nosotros. Si creemos lo que el Señor nos dijo y la palabra profética que recibimos, que lo que no hicimos en 3 años, Dios redimirá el tiempo y lo haremos en estos 3 meses, enero, febrero y marzo. Yo creo y habrá algo que hacer. Tenemos tanto poder, por eso le pedí que repitieran la última alabanza, porque decía profetizaré, que es voy a hablar lo que Dios habla, voy a declarar lo que Dios declara, voy a decir lo que Dios dice. Eso quiere decir que tengo que cambiar mis palabras que vienen por mis emociones, porque las palabras de mis emociones están empujadas por los deseos de la carne. Y allí es cuando Satanás aprovecha. Pero cuando podemos orar y le pedimos a Dios palabras para hablar las palabras que Dios quiere que hablemos, entonces prepárate, porque el tiempo será redimido. Hay algo que va a empezar a correr, hay algo que va a empezar a cambiar. ¿Y por qué dice que uno va a tener que
dar cuenta en el día del juicio por las palabras ociosas, porque no declara lo que Jesús declara, sino lo que el diablo declara. Por eso es que necesitamos cambiar, tenemos que aprender a hablar. Di conmigo, tengo que aprender a hablar. ¿Cuántos se van a notar conmigo en la escuela que tenemos que aprender a hablar? No es el idioma español, son las palabras del cielo. Es lo que Dios declara. Para ello es que necesitamos, aquí va uno de los puntos que necesitamos redimir. Le dije el tiempo de familia, ¿verdad? El tiempo con Dios. El tiempo con Dios es fundamental para poder oír a Dios. Mucha gente dice: ay, pastor, yo le pido a usted porque a usted Dios le escucha. Y es verdad, Dios me escucha, pero no por ser pastor, sino por ser hijo, por ser su oveja. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. Pero demanda tiempo. Y tenemos demasiadas distracciones. Aquí no tengo ningún celular ahora, mano. Pero usted imagínese, aunque nunca lo vio un celular, ni lo ve todo el día, usted imagínese cómo es un celular. Y usted está por ir a orar, pero antes de ir a orar tiene que sacarse el gustito de mirar una vez más. Y cuando mira, le entra esa noticia que le penetra el corazón, le hace dar vuelta al estómago, le lleva al baño y se olvida que tenía que orar. Para ello uno necesita disciplina. La disciplina es fundamental para redimir el tiempo con Dios. Nunca te sobrará el tiempo para estar con Dios. Jamás. El diablo siempre se encargará de darte alguna tarea. Pero cuando entiendes que lo prioritario en nuestra vida es buscar a Dios, cerrar la puerta, estar con Él y tratar de escucharlo. Señor, yo estoy aquí, yo quiero escucharte. Yo quiero hablar lo que tú hablas. ¿Es verdad que mi mujer no me ama? Porque yo todo el día le digo: bueno, me ama a mí, no me honra, no me respeta. ¿Es serio eso? Y Dios va a empezar a mostrarte cosas que te dirá: eso te lo dijo el mismo infierno, vos lo declaraste y por eso tuviste todos estos 15 años de infierno. Pero la historia no comenzó así. Así que llegó el tiempo de redimir llegó la hora de redimir el tiempo, hablando las palabras que bendicen, que construyen, que edifican. Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Si así nuestra lengua habla, empujada por el infierno, lo único que produce es fuego. Por eso es que las palabras calmas aplacan la ira. Pero le ponemos más leña al fuego. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Solo a mí? ¿A cuánto nos ha pasado? Y peor si estás cansado. Y como último ingrediente, si estás enojado. Si estás enojado con quien sea, ahora ya no te puedes enojar con los piqueteros, pero con quien te hayas enojado y alguien te dice una palabra, ahí sale el infierno que estaba dentro. ¿Y qué produjo? Ociosidad. Un día te tendrás que rendir cuenta, o arrepiéntete pronto. Y yo me anoto en eso. Necesitamos limpiarnos, porque Dios dice: no te dejaré. Nosotros decimos: me parece que Dios me dejó, ya no me escucha. Pero Dios, ¿qué te dijo? Te dijo: no te dejaré. Yo estaré contigo todos los días y hasta el fin. Es que metí tanto la pata, hice el otro, pero eres una Gomer, no importa. Él enviará un redentor a pagar de nuevo por ti y volverás a estar en la mesa del rey sentado junto con los hijos de Él. Por eso es importante tomar tiempo. Tomar tiempo con Dios nunca es pérdida. Y es importante que cada redimido, amén, podamos oír la voz del Redentor. En la historia de Ruth
Noemí le dijo: ¿qué te dijo él? Y me dijo que él mañana en la mañana se va a encargar de mi redención. Y dijo: descansa, estate tranquila, porque él no descansará hasta que haya cumplido su palabra. Quiero decirte que nuestro Redentor ha puesto fechas, ha puesto palabras, ha declarado días, pero que lo tenemos que escuchar. Y cuando escuchamos esa palabra, puedes estar tranquilo, puedes descansar, porque Él no descansará hasta que haya hecho lo que te ha dicho. Movernos sin una palabra de Dios es movernos con una ilusión. Movernos sin una palabra de Dios es movernos con un entusiasmo, pero no significa que hay un respaldo del cielo. Pero cuando tienes una palabra, porque estuviste ese tiempo con el Señor, Dios te habló a través de la Biblia, te habló al corazón, Dios te dio una palabra, puedes levantarte tranquilo que los cielos y la tierra podrán pasar, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Necesitamos redimir el tiempo con Dios y entenderemos también el propósito de nuestra vida y de la familia. Entonces podrás redimir el tiempo que no hiciste lo que tenías que hacer. El tiempo que yo no hice lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Cuando estás en esa relación con el Espíritu Santo, el futuro está asegurado. Ayer partió a la presencia del Señor un hombre precioso de Dios, un misionero bautista, papá de nuestro hermano Elías. Elías, ¿es verdad? Es Elías. Sabía que era un profeta, pero no me quiero equivocar. Es uno de los líderes de servidores de la iglesia en Palo Santo, Formosa. Y el papá de Elías estaba batallando con su salud hace un tiempo. Un hombre de Dios que había abierto muchas iglesias como un misionero en muchos lugares. Pero llegó el tiempo, este año que pasó, estuvimos allí en Palo Santo y oramos junto con él. Él con ánimo, con fuerza, con entusiasmo, con lo que tenía del Espíritu. Pero resulta que hace un poco, en noviembre, los médicos dijeron: ya no se puede hacer nada con él, llévenlo a la casa, llévenlo a Durati, donde él vivía, y denle todos los gustos porque ya no hay nada que hacer. Y él le dice a la mujer: el Señor me dijo 2 meses y 3 días. 2 meses y 3 días. Ayer se cumplió los 2 meses y los 3 días. Y él estaba allí en la habitación y estaba la enfermera y él le dice: señorita, ¿sabe qué? Usted no se asuste porque Jesús me está viniendo a buscar. Cerró el ojo y se fue. Cuando puedes oír a Dios y redimes ese tiempo, el futuro está asegurado. Y para algunos la muerte no tiene solución, pero para los que estamos en Cristo, nuestra redención es eterna. Quiero animarte a que puedas recuperar bien el tiempo. Disfruta de lo que hoy tienes. Disfrútalo. Tengo el testimonio de otro hombre de Dios también, pasando una situación parecida. Pero resulta que él a su esposa, siempre que él pasaba por al lado de ella, él le tocaba, le hacía algo y ella se molestaba. Siempre él estaba ahí y ella, Resulta que también tuvo una situación parecida y ella le dice al pastor: ahora paso por al lado de él y no tiene la fuerza para extender la mano, y cómo extraño que me toque. Cuando lo tienes, disfruta de lo que Dios te ha dado. Cuida tus palabras para que puedas redimir bien el tiempo.
Y voy a volver a declararte lo que no han pasado en estos últimos años. Dios lo hará en estos próximos meses. Entonces podrás decir: no perdí el tiempo. Si la redención llega, es porque ya no somos esclavos. Es porque el Redentor se puso a caminar con nosotros. No tienes por qué declarar lo que antes fuiste. Declara lo que Dios ha profetizado de ti y para ti. Decláralo. Declara lo que Dios ha profetizado para la casa en la que estás, en este caso aquí el avivamiento. Lo que Dios dijo aquí, y tú eres parte de esta familia, tómalo, créelo, defiéndelo, peléalo. Los cielos pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá firme. Y esa es la palabra que hay que hablar. No, pero es que tu hijo es un perdido. Para el mundo, para mi Dios, Él me dijo, Él es un profeta de Dios, es un evangelista, es un salmista. Dios lo ha llamado y eso es lo que ocurrirá. Me quedan dos temas: la redención del tiempo de descanso y la redención del tiempo del propósito de tu vida. Si Dios me da favor, continuaré esta semana próxima. Pero sí quiero dejarte como tarea para el hogar. ¿Cuántos buenos alumnos tengo acá? ¿Cuántos malos alumnos que copiábamos antes, pero ahora vamos a esforzarnos por ser buenos alumnos? Creo que somos más los redimidos de la escuela acá hoy que los buenos. Quiero dejarle esta tarea. Ponga en esta semana, es la segunda semana de este año, escríbalo por donde usted se pueda ver. Donde usted mire, no en el vidrio cuando usted maneja, ahí no. Pero en cualquier otro lugar, póngalo. Llegó mi tiempo, el tiempo de los redimidos. Llegó mi tiempo, recuperaré el tiempo perdido y hablaré lo que Dios habla. Llegó mi tiempo, el tiempo de los redimidos. Recuperaré lo que había perdido y hablaré lo que Dios habla. Aleluya. Porque cuando esto entre a tu corazón y comiences a hablarlos, te darás cuenta cómo tu mente se va a abrir. Te lo digo de vuelta, tu mente se va a abrir. Lo que no pudiste producir años, Dios te dará la gracia, la chispa, y lo producirás en la economía, en la relación, en la familia, en el matrimonio, en el propósito de Dios. Lo que no pudo pasar en años de cautiverio, cuando llega el Redentor, hay un cambio de condición. Lo que te costaba, ay, es que yo no sé cómo orar, comienza a disfrutarlo, cántale, danza. Yo cuando danzo cierro las puertas de todos, así, cosa que nadie me mire, porque revoleo una pierna para allá y la otra para acá, pero yo me gozo con él, porque no lo hago para los hombres. Cuando tomas tiempo con Dios, es el espíritu también tiene que ejercitarse. Algunos se quejan porque tienen que quedarse acostados un tiempo, dicen, ay, es que no puedo hacer. Tal vez Dios te puso ahí para que redimas el tiempo de intimidad con Él, para que vuelvas a oír la voz del Espíritu. Ejercítate como cuando te vas al gimnasio y entonces ahora 5 kilos, 5 kilos, 10 kilos, 10 kilos, 15 kilos. Pero no le das 80 kilos de una, porque vas creciendo. No te asustes si comienzas a orar y al rato dicen, no sé, a los 3 minutos ya no tenía nada más para decirle. Persevera. Si te arrodillas o caminas o te metes en la ducha para no dormirte, como yo lo hago muchas veces, lo importante es que lo intentes. Y aun si te duermes arrodillado, te despertarás todo acalambrado y entonces el diablo te dirá, viste, le fallaste otra vez. Pero dile, pero por lo menos lo intenté y lo seguiré intentando. Cuando redimes el tiempo con Dios, te das cuenta cómo ya no son tus fuerzas, ya no eres tú, es Dios el que pelea por ti. Cuando comienzas a hablar lo que Dios quiere que hables, cuando yo comienzo a hablar lo que Dios quiere que hable, el ambiente espiritual cambia.
Y esto es lo que el Espíritu Santo está preparándonos, porque en serio, enero, febrero y marzo es nuestra preparación para lo glorioso que se está desatando. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Esta mañana también oramos por aquellos que no solamente habían perdido cosas, o que sus ancestros lo tenían y ellos nunca lo recibieron. También oramos y cortamos las maldiciones que nosotros mismos hemos hecho. Pero hoy quiero animarte esta noche a cortar las palabras que nosotros mismos hemos hablado. Las palabras con las que nos hemos maldecido nosotros mismos. Si declaras, yo no entiendo esto y nunca voy a entender, listo, no importa que te enseñe 1000 veces, porque has atado tu mente. Le dijiste a tu mente, sos un burro, nunca vas a aprender, nunca vas a aprender. No, desátate. Desátate. El que necesita sabiduría, que se lo pida a Dios, y Él le dará en abundancia y sin reproches. Es que yo no sé hacer negocio, a mí todo me estafan. Así seguirás. Ahora vas a desatarte, vas a redimir el tiempo, vas a declarar lo que Dios declara, que Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y lo que ponga tu mano será bendito. Por eso es que tenemos que hablar con salmos, con palabras.